Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un cordial saludo, espero que se encuentren bien de salud. El día de hoy empezamos con un curso taller que se llama Planeación Estratégica Básica en tiempos de crisis. Mi nombre es Héctor Varela, soy ingeniero en sistemas computacionales y soy dueño de una empresa dedicada a la tecnología de información en Campeche. Así que, bueno, gracias y muchas felicidades por interesarse en tomar este curso taller, el cual estoy seguro que les será de mucha utilidad para ustedes y para sus empresas, o ideas de negocio o emprendimientos. El objetivo general del curso es brindarles los conocimientos y herramientas básicas que se utilizan en la planeación estratégica para sus empresas y que ayuden al proceso de desarrollo e implementación de planes para alcanzar sus propósitos y objetivos. Este taller lo vamos a dividir en 4 fases. Esta primera parte es la parte básica de tu empresa. Las otras 3 partes vamos a dividirlas en análisis del hoy, capítulo 1, análisis del hoy, capítulo 2, y finalmente planear el mañana. Así que demos inicio con este taller, espero que les sea de mucha utilidad. Me atrevo a decir que para las empresas y emprendedores en momentos de crisis solamente hay 2 caminos. Uno, el salir a trabajar con fuerza, con determinación, con muchas ganas, con mucho ímpetu. Y la segunda es salir a trabajar con mucha determinación, con muchas fuerzas, con muchas ganas y con mucho ímpetu, pero con una estrategia que sin lugar a dudas ayudará a obtener mejores éxitos. Hoy quiero invitarlos a tomar precisamente este segundo camino. Y para ello pretendo compartirles conceptos básicos sobre la planeación estratégica que puedan llevar a cabo dentro de sus empresas o en su idea de emprendimiento y que a mí me han hecho de mucha utilidad a lo largo de mi vida empresarial. Llevo casi cerca de 25 años siendo empresario y he atravesado, así como hoy, diversas crisis, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Este curso, por tanto, va dirigido a empresarios o a emprendedores que al igual que yo estamos padeciendo en esta crisis, como también a todo tipo de personas que en sus propios ámbitos deseen conocer acerca de la planeación estratégica y cómo implementarla dentro de sus empresas. Quizás hoy nos encontremos al inicio de la actual crisis. Sin embargo, estoy seguro que llegará el momento de retornar a la normalidad, que sin lugar a dudas será una nueva realidad. La esperanza de que pronto llegará este momento de retornar es la que nos debe de motivar para la participación y la preparación en nuestras empresas o en nuestros emprendimientos, porque el retorno a la nueva realidad también representará, sin lugar a dudas, nuevos retos, pero asimismo también nuevas oportunidades para las cuales debemos de estar preparados. Si nosotros no aprovechamos las nuevas oportunidades, otro más las aprovechará. Quisiera iniciar, y lo podrán ver en esta gráfica, las últimas crisis que hemos tenido en México. En México, digamos, y empezar solamente por la que hubo en 1982, entre 1982 y 1987, el origen de esa crisis fue aquí en México. Fue una crisis causada por un mal manejo financiero del gobierno y duró 5 años. La devaluación del peso mexicano que tuvimos en esa última crisis fue de 1500%. La siguiente crisis fuerte que tuvimos fue en 1995, la famosísima crisis del error de diciembre, que también el origen fue aquí en México, fue un mal manejo financiero por parte del sector gobierno
Esa crisis duró 3 años aproximadamente y el peso se devaluó respecto al dólar 300%. La crisis siguiente fue la del 2001, la conocida crisis del millennium o del .com. El origen de esa crisis fue en Estados Unidos o digamos en el Internet de aquellas empresas que tenían un crecimiento accionario, la causa fue el mercado accionario, tenían un crecimiento accionario basado en los clics que recibían y no en la productividad que tenían. Esa crisis duró 2 años y el peso se volvió a devaluar 25% respecto al dólar. La última crisis antes de la actual que tuvimos fue en el 2008, la del boom inmobiliario. El origen fue en Estados Unidos también fue en Europa. Fue una crisis financiera e hipotecaria. Más de un año y la devaluación del peso fue del 50%. Y llegamos al día de hoy, a la crisis del 2020, la crisis de la pandemia 2020. El origen de esta crisis, pues todos lo sabemos, es China, pero también es una crisis mundial. La causa, la salud. Por supuesto que también financiera. ¿Cuántos años va a durar esta crisis? No lo sabemos aún. Algunas personas opinan que esta crisis va a durar hasta finales del 2021. Algunos otros analistas han pensado que esta crisis va a durar 3 años y en el cuarto vamos a empezar a tener niveles que teníamos en el 2019. Eso es en el 2023. Y hasta hoy el peso se ha devaluado 20%. Al día de hoy el peso ya se devaluó el 20%. Pero haciendo un poco más de retrospectiva, México recibe esta crisis de la pandemia 2020 con otra crisis que ya venía siendo desde el 2019, con el decrecimiento económico que tuvo el país. ¿Por qué es tan notable esto? Porque México fue de las economías con las que más tiene impacto, como la de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un crecimiento económico, los países europeos en su mayoría tuvieron crecimientos económicos, también en Latinoamérica, y México fue el único que decreció por una política interna. Entonces a México le recibe esta crisis del 2020 ya un piso de crisis del 2019. También otro fenómeno importante a denotar es la desconfianza en el alza o al alza, ¿no? La desconfianza al alza de las inversiones. Entonces, esto conjunto de situaciones han acrecentado la desconfianza de las inversiones. Y muy bien, esta crisis tiene otras características. El confinamiento, sin lugar a dudas, ha sido una de las características de esta crisis. Han habido en el mundo tantas pestes o pandemias como guerras. Y sin embargo, cada peste y cada pandemia que se presenta siempre agarra a las personas desprevenidas. Las epidemias, las pandemias, los gérmenes, los virus siempre han sido parte de la humanidad y han sido parte de lo que le ha dado forma a esta humanidad. Por poner algunos ejemplos, se cree que la rapidez con la que un puñado de conquistadores españoles desmantelaron las estructuras de los pueblos precolombinos, formada por millones de personas. No se debió a su poderío militar, sino fue gracias a una terrible epidemia provocada precisamente por una enfermedad traída de Europa y que pudo vencer a los pueblos indígenas. Otro ejemplo, 3 siglos después, fue la revuelta de los esclavos en Haití. En ese entonces, Haití estaba poblada en su mayoría por esclavos de origen africano y tuvieron una revuelta. Era una colonia francesa. Francia, con un poderío militar muy fuerte, pues manda a su ejército a parar esa rebeldía o esa revuelta, y pues que resulta que el ejército francés, pues también gracias a una epidemia, es derrotado, y gracias a eso, ese país Haití, pues se vuelve independiente, y gracias a Dios, pues se libera de la esclavitud también, ¿no?
Las pandemias, sin lugar a duda, han marcado profundamente la transformación de la vida social y económica del mundo. Otro ejemplo muy simple es la del VIH. La estigmatización de la homosexualidad en ese grado. Pues bueno, el VIH, que también pues ha sido una pandemia, ¿no? Se cree que han muerto más de 40 millones de personas desde hace 40 años, y es una enfermedad que aún no tiene cura. Sí tiene un tratamiento muy eficaz, pero no tiene aún la cura, ¿no? Gracias al VIH, la sociedad cambió sus hábitos sexuales completamente en todo el mundo. Es un ejemplo de cómo las pandemias o las epidemias cambian a la sociedad. Otra característica de esta crisis es el cierre de las empresas. El cierre de las empresas, tanto temporalmente como de manera definitiva, y de todo tipo de empresas, empresas micro, pequeñas, hasta las grandes empresas. Aunque desde luego esto ha sido absolutamente necesario para mitigar la propagación del COVID-19, es y seguirá siendo un duro golpe para la economía. La economía en México, que ya venía, como comentaba, de por sí de una crisis en el 2019, arroja algunos datos muy graves, como son, por ejemplo, que abril del 2020 se perdieron 555,000 empleos formales, la peor pérdida de empleos desde 1995 en México. Y se cree que para finales del 2020 se podría llegar a perder más de 2 millones de empleos formales. Los sectores más golpeados son el turismo, los viajes, el entretenimiento, restaurantero, automovilístico, textil, etc. Sabemos que hay muchos sectores golpeados. Otra característica más de esta crisis es la manera en cómo nos comunicamos o nos reunimos. Tanto las familias, los amigos, en el trabajo, y hablo de las videoconferencias. Pasamos de ser seres presenciales a ser seres virtuales sociales. Y este es el ejemplo claro. Este curso que ahora ustedes están tomando de manera virtual, antes era totalmente presencial. El cambio de la manera de cómo nos reunimos ha sido un cambio pues histórico, ¿no? También se reportan consumos históricos en el consumo de productos digitales. El streaming son, por ejemplo, el Netflix, el YouTube, etc., ¿no? Los videojuegos en línea, las redes sociales, pues bueno, han tenido un disparo impresionante, los eventos digitales, las videoconferencias, etc. Se han descubierto inclusive nuevas formas de socialización. Se cree que en esta pandemia, por ejemplo, han terminado el 30% más de relaciones de parejas que iniciaron de manera presencial, han terminado 30% más de que en otras épocas, ¿no? Pero han aumentado el 50% más de relaciones de parejas que iniciaron siendo virtuales y continúan siendo parejas virtuales, ¿no? Definitivamente es una nueva tendencia y un estilo de vida a partir de este momento. Una característica más es la cancelación de todos los planes, eventos, viajes, conciertos, planeaciones, en la gran mayoría de las cosas. Esto justamente nos prepara para la pregunta: ¿qué nos toca hacer en estos tiempos? Y vuelvo a retomar lo que decía en un principio. Debemos de prepararnos para retornar. Debemos de estar listos para el momento del retorno. Y justamente, ¿qué nos toca hacer en ese tema de prepararnos? Y es justamente aprovechar todos estos recursos y todas estas oportunidades que tenemos a la mano para hacerlo, ¿no? Y pero hacerlo con estrategia. Tenemos que estar preparados en ese sentido. Primero, estar conscientes de que hoy vivimos una nueva realidad. Lo comentábamos en un inicio, hay que estar conscientes de que las cosas ya cambiaron. No es que vayan a cambiar, ya son completamente distintas. Segundo,
y haciendo mención de la famosa frase de Charles Darwin: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responda a los cambios. Es decir, la adaptabilidad. El que más rápido se adapte justamente a esta nueva realidad será la empresa o la persona que sobreviva y que pueda continuar en el camino pues, empresarial, ¿no? El siguiente punto es justamente, al estar conscientes de esta nueva realidad y al estar conscientes de la rapidez con la que tenemos que adaptarnos, pues nos toca repensar o replanear todo lo que teníamos, ¿no? Así como los conciertos se han cancelado y se han pospuesto para nuevo aviso, así nuestros planes en nuestras empresas. Tenemos que replantearnos completamente todo, tenemos que hacer una revisión, ya seas una empresa micro, un emprendimiento inicial que apenas iniciabas y estabas dando tus primeros pasos, como a la empresa que ya tiene muchísimos años en el mercado. Todas las empresas, para todos, el 100% de las empresas, esto representa un nuevo reto, una nueva realidad, y hay que repensar y replantearnos completamente nuestra empresa. No podemos nosotros salir, decía yo, con todas las ganas y el ímpetu a trabajar si no tenemos un objetivo. Una empresa sin objetivos es como un barco a la deriva. Se mueve a la merced del viento, las mareas, las olas, va sin rumbo fijo. Y lógicamente nosotros no dirigimos el destino. Yo estoy seguro que ustedes no quieren visualizar o no les gustaría visualizar sus empresas de esa manera. Por eso es que hoy hay que agarrar el timón, consultar el mapa, la brújula, comprobar si tenemos viáticos, víveres, gasolina, marcarnos un rumbo, un lugar a donde queremos llegar, en un tiempo al que queremos llegar y hacerlo con determinación. Es decir, hay que marcarnos objetivos, asignarle los medios y los recursos necesarios para conseguirlos. ¿Por qué es tan importante definir objetivos? Simplemente para producir resultados. No es lo mismo solo salir a trabajar, aunque sea con mucho ímpetu, que salir a ser productivos. Brevemente les voy a contar, seguramente muchos de ustedes lo saben, es una historia, nada tiene que ver con la religión, de David y Goliat. Eran épocas difíciles para el reino de Israel y las fuerzas del imperio filisteo querían invadir a ese pequeño reino y volverlos sus esclavos, ¿no? Entonces también había dentro del reino de Israel un campesino, se llamaba Isaí, y tenía varios hijos. A todos los hijos mayores los mandó al frente de batalla, excepto al más chico, David. A él le encargó cuidar sus ovejas, las ovejas de la familia, porque en ese lugar habían pues, muchos coyotes que se comían a las ovejas, ¿no? Y él las defendía pues, con una arma que se llama honda, ¿no? Que es una especie de resortera, digámosle así, que al darle vueltas impulsa una piedra y la lanza con mucha fuerza. Un día, Isaí manda a David a llevarle alimentos a sus hermanos al frente de guerra. Los soldados que defendían el reino de Israel se encontraban en una grave crisis, sobre todo emocional, porque habían perdido varias batallas contra los filisteos. Principalmente porque en el ejército enemigo había un guerrero muy fuerte, muy grande, que se llamaba Goliat, que tan solo él derrotaba pues, o ayudaba a derrotar cada una de las batallas que estaban librando en esta guerra, ¿no? Inclusive el ejército israelí estaba a punto de perder esta guerra. El ejército filisteo, de una manera muy soberbia, lanza un reto y dicen: si me mandan a un soldado israelí a pelear uno con Goliat, y si ese soldado israelí le gana a Goliat, los filisteos nos retiramos. Casi a manera de burla. Ningún soldado israelí quería ir a pelear. Justo en ese momento llegó David y él se ofreció a ir a pelear con Goliat, ¿no? Al principio lo tomaron a broma, pero los consejeros del rey en ese momento le dijeron: ¿saben qué? Yo veo en David algo que tiene
mucha seguridad de poder ganarle a Goliat. Y es así que lo mandan, ¿no? En un principio lo mandan con espada, escudo, armadura y demás. Él los tira a un lado y solamente agarra su onda. Cuando se presenta con Goliat, Goliat pues se ve ofendido, ¿no? Que le mandan a un niño a ser sacrificado. Y pues se enfurece, lo trata de derrotar. David lo esquiva, agarra su onda. Esa historia pues ya la sabemos. Y con su onda le da exactamente en la cabeza con una piedra y derrota a Goliat. Y es así como los filisteos pues se retiran de la guerra y gana el ejército israelí, ¿no? Cuando llega David, y ahí va lo importante, cuando llega David de regreso, ¿no?, de esa batalla a donde está, le preguntan, oye, ¿cómo fue que lo lograste, no? Y dice, lo logré porque estaba convencido de qué era lo que yo quería hacer. Además, sabía cómo hacerlo. Además, no le tenía miedo al enemigo o al adversario, por muy grande que fuera, sino porque yo sabía usar muy bien las armas que tenía a la mano, ¿no?, que en este caso era la onda. En el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu mencionan, el general chino menciona, los guerreros victoriosos primero ganan y después van a la batalla. Mientras que los guerreros derrotados primero van a la batalla y después creen que pueden ganar. Es así entonces como doy la introducción a ya los ejercicios específicos que les voy a recomendar hacer en esta primera etapa para sus empresas. Justamente damos inicio pues a esta parte del ejercicio que les invito a que hagan dentro de sus organizaciones, dentro de sus empresas o sus ideas de negocio. Y es precisamente el plan estratégico o la planeación estratégica básica. Estoy seguro que muchos de ustedes ya tenían un plan estratégico quizás, pero lamento decir que hay que modificarlo, hay que replantearnos justamente esto. Y para quien no había tenido oportunidad de hacerlo, hoy estamos en un excelente momento de sentarnos y poderlo hacer, digamos, con cierta tranquilidad, porque algunas personas, seguramente algunas empresas no están operando al 100% o han tenido que cerrar. Este es el tiempo justamente de sentarnos a hacer ese planteamiento. El primer punto es hacer un análisis de nuestro entorno, para lo cual les voy a pedir que a partir de este momento, esto se trata de hacer un ejercicio, que ustedes logren agarrar una libreta o en su computadora y anotar todos estos ejercicios y hacer un análisis escrito de los ejercicios que vamos a marcar, ¿no? Los ejercicios los vamos a hacer llegar a través de esta plataforma, el material necesario para que ustedes puedan trabajar, pero bueno, puedo en este momento empezar a explicárselos. Les voy a pedir que se hagan las siguientes preguntas y respondan a estas preguntas. ¿Cómo afecta? La pregunta 1 es, ¿cómo afecta o podría afectar? Puede ser en manera positiva o manera negativa el entorno económico local o mundial a nuestro negocio, a nuestra idea o a nuestro plan en este año 2020 o el próximo 2021. Les voy a poner un ejemplo. Si mi empresa se dedica a venderle productos o servicios a otras empresas, ¿sí?, o sea, a nuestros clientes que son empresas, y estos clientes han tenido que cerrar sus operaciones por esta pandemia, el 80%, por ejemplo, bueno, sin lugar a dudas, pues es una afectación económica negativa que va a tener nuestra empresa, porque este 80% de clientes ya no nos van a comprar. Es un ejemplo simplemente de lo que pudiera estar pasando, ¿no? Claro, cada uno en su negocio pues conoce de una manera más clara cómo está impactando este entorno, ¿no? Lo importante de este análisis es escribirlo.
no es que tengamos ideas revueltas, sino es aterrizarlas, ¿no? La segunda pregunta es, ¿existe alguna regulación que afecte o vaya a afectar positiva o negativamente a tu negocio, a tu idea o a tu plan en este 2020-2021? Un ejemplo es la aplicación de las medidas de salud al ingreso a los establecimientos. Antes de esta pandemia, tú ibas y entrabas a un negocio, prácticamente la seguridad que existía era contra, pues, que alguien lo robara, ¿no? Ahora, la seguridad es contra que entre alguien, pues, enfermo. Entonces está el distanciamiento social, no puede entrar la familia entera, solamente una persona, tiene que entrar con cubrebocas, tiene que haber un punto de desinfección del calzado, de las manos, etcétera, etcétera. Esto es una regulación nueva. ¿Qué tanto este tipo de regulaciones nos está afectando en nuestros negocios? Nos va a afectar positivo o negativamente. Pueden haber más regulaciones, pero pues precisamente hay que hacer un análisis, ¿no? La siguiente pregunta es, la tercera, de las nuevas tecnologías que se están lanzando, ¿cuáles crees que pudieran impactar tanto positiva o negativamente en tu modelo de negocio, tu idea o tu plan? Te voy a poner otro ejemplo. Las plataformas digitales de pedir a domicilio, ¿no? Como Rappi, Sin Delantal, Uber Eats, etc. Hoy pues se han expandido muchísimo. Si tu negocio es por ejemplo, una pizzería, ¿no? Este tipo de plataformas te va a beneficiar en tu negocio. ¿Por qué? Yo pensaría que sí, porque lógicamente pues vas a tener un servicio más eficiente, más amplio, no solamente de entrega, sino de venta, ¿no? Entonces, hay que analizar qué nuevas tecnologías que se están lanzando pues son útiles. Cada negocio pues tendrá que analizar las suyas propias, ¿no? La pregunta 4. ¿Qué sectores económicos en general son los que consideras tú que tendrán mayor crecimiento económico? Y esto hablo en general, ¿no? Ya hablábamos de, por ejemplo, los consumos históricos digitales, ¿no? Y hablábamos de los videojuegos. Por ejemplo, las empresas de videojuegos han tenido un crecimiento más allá del 400% de ventas, ¿no? Ese tipo de sector, por ejemplo, ha sido un sector económico que ha crecido mucho. Entonces, ustedes analicen en general, aunque no nos afecte en nuestras empresas, qué tipo de sectores económicos están teniendo crecimiento. Y esto nos va a servir para un ejercicio de más adelante. La pregunta 5 es, siendo sí nuestro entorno, pero ya más interno en la empresa, ¿cómo se encuentra hoy mi empresa? Determinar si es esencial o si no es esencial. El objetivo de este tiempo que estamos viviendo, sobre todo estos momentos iniciales, digamos, de crisis, es tratar de no detener la operación de nuestras empresas. Pero, desgraciadamente, hay empresas que han tenido que cerrar absolutamente. Bueno, si es así, pongámonos a pensar, sentémonos a planear. Ese es el momento de hacerlo. La mayoría de empresas, por supuesto, es otro análisis que hay que hacer al interior de nuestras empresas, y es que pues, han bajado sus ventas, no han caído sus ventas. Pero también es importante medirlas. ¿Qué tanto han caído? Hay que compararnos con los años anteriores, con el mes anterior o con la semana anterior, de acuerdo a cómo lleves tu negocio. Si tenemos también problemas de cobranzas, hay empresas que dan crédito. Si tenemos problemas de cobrar, hay que identificar qué clientes nos deben, cuánto nos deben, desde cuándo nos deben. Hay que hacer esa lista. También hay que revisar minuciosamente nuestras deudas, nuestros adeudos. ¿A quién le debemos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son nuestras condiciones de crédito? Revisarlas. En cuáles a lo mejor nuestras condiciones de crédito no son nada favorables, ¿no? Por ponerles un ejemplo, si le debemos a una tarjeta de crédito, usualmente son carísimos los intereses que se pagan en una tarjeta de crédito. Hay que escribirlos. Tenemos este adeudo por tantos pesos o por tantos miles de pesos y este es el interés que nos cobran, ¿no? Hay que ponerlo por escrito.
También hay que desglosar los gastos que estamos teniendo. ¿En qué estamos gastando? ¿Estamos gastando mucha luz, mucho aire acondicionado? Bueno, es casi inevitable en estas épocas de calor, ¿verdad? Pero hay que desglosarlo. ¿Para qué? Para que más adelante podamos analizar qué tipo de gastos podemos suprimir, qué tipo de gastos podemos adelgazar y qué gastos definitivamente son los que debemos de seguir manteniendo para la operación de nuestra empresa. Hay que tomar en cuenta, por último, estos factores. Son 6 preguntas. Nos falta una. La sexta pregunta es: ¿cómo me encuentro yo como empresario, como líder? Esta pregunta también es muy importante. Es importante trabajar en nosotros mismos como líderes. Así como David, el del cuento de David y Goliat, trabajó y tenía una motivación. La motivación de David era que no quería ver a su pueblo ni a su familia esclavizada por un pueblo extranjero. Esa era su motivación. Así que nosotros debemos de también encontrar como líderes nuestra propia motivación para poder identificarla y trabajar en ella. También hay que identificar nuestras deficiencias, nuestra realidad en nuestras casas, en nuestros hogares, para poder atacarlas con estrategia. En ese sentido, son 6 preguntas que hay que respondernos. El ejercicio consta y es más útil cuando de cada pregunta, cuando menos de estas 6 preguntas que acabamos de hacernos, del entorno, cuando menos damos 3 respuestas a cada pregunta. Luego, en cada respuesta que nosotros damos, vamos a ponerle una prioridad a través de un puntaje. Cada respuesta puede medir del 1 al 5, donde el 1 es menos impacto para nuestro negocio y 5 es mucho impacto para nuestro negocio. Entonces a cada respuesta hay que ponerle una numeración. 5 si es muy impactante, 1 si es poco impactante. Por ejemplo, en la primera pregunta, que era ¿cómo podría afectar el entorno económico de mi país o de mi localidad en mi negocio? Hicimos el ejemplo de que el 80% de mis clientes habían cerrado, ¿no? Bueno, entonces esa respuesta va a tener quizá una calificación de 5. Por poner otro ejemplo, la gasolina bajó. Sí, definitivamente, es una afectación económica positiva, digamos, que haya bajado la gasolina, ¿no? Pero a lo mejor pues no nos impacta tanto en nuestro negocio porque pues no nos dedicamos a la mensajería, nos dedicamos a otro tipo de situaciones, pues el impacto va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer. Después de darle el puntaje a nuestras respuestas, vamos a evaluar si de cada respuesta valdría la pena hacer una acción y si de esa acción, si la respuesta es sí, digamos esa respuesta representa para nosotros o para nuestro negocio una amenaza o representa una oportunidad. Eso depende en sentido positivo o en sentido negativo. Así que cuando es en un sentido positivo, usualmente es una oportunidad. Cuando es en un sentido negativo, pues usualmente es una amenaza. Solamente hay que identificarla. ¿Es una amenaza o es una oportunidad? Esto nos va a servir para los ejercicios de más adelante. El siguiente punto en el replan es, en nuestro replan estratégico, es la misión de nuestra empresa. Estoy seguro que algunas de sus empresas hemos ya redactado nuestra misión. Algunas otras quizás no. Tanto para las que no la han hecho aún, como para los que ya tienen una misión muy clara, hoy es un excelente tiempo de revisarla o de crearla. Precisamente la revisión que tenemos que hacer es adaptarla a esta nueva realidad. ¿Sigue siendo coherente a lo que inicialmente o originalmente nos planteamos? ¿Está vigente ante esta nueva realidad? Les repito, hoy es un momento perfecto que la revisemos o que la redactemos si no la tenemos hecha. Hay que recordar que la misión es lo que deseamos hacer, o resolver, o mejorar, o alcanzar,
o ser. Es una descripción general y breve de la razón de ser de nuestro negocio o de nuestro emprendimiento. Un ejemplo de una empresa que ya tenía misión pero que hizo un cambio justamente en una crisis es Facebook. Lo voy a poner de ejemplo. Facebook tenía antes del 2012 la siguiente misión: dar a las personas el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. En el 2012 sufrió un cambio en su misión y su nueva misión hoy es, a partir del 2012 hasta hoy, es dar a la gente el poder de construir comunidad y acercar al mundo. Justamente Facebook cambió su misión a raíz de una crisis interna que tuvo justo en el 2012. Yo creo que gracias a que hizo ese cambio, Facebook no sucumbió ante esa crisis o no sería lo que hoy es Facebook. En ese momento, en el 2012, Facebook sufría un sinfín de demandas y escándalos políticos que yo creo, de no haber, repito, hecho este cambio de misión, quizá hubiera sucumbido. Imagínense, el monstruo de Facebook, y lo dice sus propios directivos, pudo haber sucumbido. La misión es una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de tu empresa. Es el objetivo o la propuesta que sirve a la sociedad, al mismo tiempo es la base de tu plan de negocios y de las estrategias operativas. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Nos vamos a plantear, para poder rediseñar o hacer nuestra misión, vamos a plantearnos en este segundo punto de nuestro replan estratégico es: ¿por qué existe tu negocio? ¿Por qué existe este negocio? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer a nosotros mismos. ¿Ok? Lo que escribamos debe de inspirar, en primer lugar, al líder de la empresa y, en segundo lugar, a los colaboradores o a los empleados de esa empresa. Es necesario volver a los orígenes. Si somos una empresa que ya lleva algunos años, hay que regresar a nuestros orígenes. Una misión va mucho más allá de ganar dinero. ¿Por qué todos los negocios, al fin y al cabo, pues son para ganarse, digamos, como dicen, el pan nuestro de cada día, ¿no? Para ganar dinero, para crear riquezas. Pero es más allá de la rentabilidad la que describe nuestra misión. ¿Por qué tu empresa tiene esa labor específica? Es decir, ¿por qué tienes una pizzería? ¿Por qué te dedicas a preparar pizzas o tacos? ¿O por qué te dedicas a vender computadoras o a reparar celulares? ¿Por qué te dedicas a vender conservas, frutas de conservas, etcétera? Digamos, todos los giros que cada uno de ustedes tiene, ¿no? ¿Por qué esa labor específica? Las misiones normalmente empiezan con un verbo como buscamos, ayudamos, luchamos, perseveramos, ofrecemos. Siempre ese es un verbo inicial. Es un ejemplo nada más. Ustedes podrían agarrar, googlear miles de misiones de muchas empresas exitosas y podrían basarse en ellas, ¿no? También hay que recordar hacia quiénes vas dirigido. Hay que identificar, digamos, a qué sector vas dirigido, ¿no? A las familias, a los niños, al gobierno, a las empresas privadas, a los transeúntes que van caminando por aquí. En fin, cada uno sabe cuál es su mercado y hay que mencionarlo dentro de nuestra misión. Y por último, hay que pensar cuál es lo que nos diferencia de nuestra competencia. ¿Por qué ese valor que nosotros tenemos diferente de los demás? También hay que ponerlo en esta redacción de misión, ¿no? Porque nuestros tacos son los tacos más ricos, porque así lo ha dicho la gente, ¿no? Son deliciosamente ricos. Bueno, entonces el sabor de nuestros tacos tiene que estar metido en nuestra misión. Por último, y para concluir esta primera parte de este curso, que espero que al igual que yo estés disfrutando, es
dentro del replane estratégico el tercer paso, y son los valores. Los valores, al igual que la misión de la empresa, son elementos regidores del comportamiento de las personas que intervienen en la empresa. Una empresa que tiene claros sus valores, los respeta, los inculca en su ambiente. ¿Qué quiere decir los inculca en su ambiente? O sea, los vive con sus empleados, con sus colaboradores, en sus familias, con sus clientes, con sus proveedores, con sus vecinos. Se nota a leguas y se distingue de las empresas que ni siquiera tienen definidos sus valores. Para seguir con el ejemplo de Facebook, parte de la crisis que tuvo Facebook en el 2012 fue debido a 3 factores. La propagación de los famosos fake news, de las noticias falsas. La transmisión de videos mediante Facebook de asesinatos. Y el tercero, el haber creado burbujas que contribuyeron a la polarización de las opiniones y la división de posturas políticas, principalmente en Estados Unidos. Junto con el rediseño de su misión, también vinieron el rediseño de sus valores o el reforzamiento de sus valores. Y me llama la atención precisamente uno. Ellos tenían un valor que se llama libertad de expresión. Sin embargo, lo reforzaron y pusieron libertad de expresión, pero no con discursos de odio. Y ese cambio de valor también fue muy importante en el cambio que hizo Facebook en ese momento. Los valores de la empresa son principios que orientan, como les decía yo, las acciones y las decisiones laborales. Tienen implicaciones sociales, de desarrollo, en las dinámicas de trabajo y del servicio al cliente. Podemos clasificar los valores. Hay tipo de valores sociales que hablan sobre la responsabilidad social, la contribución al medio ambiente. Esos son tipos de valores sociales. Los podemos incluir si esos son los valores que consideras importantes en tu empresa. Hay otro tipo de valores, como los valores de desarrollo, que dictan pautas de las mejores continuas, por ejemplo, del impacto en las comunidades. La innovación es un ejemplo de valor de desarrollo. Otro tipo de valores son valores en las dinámicas de trabajo. Refieren a actividades internas como eficiencia, excelencia, etc. Valores de servicio al cliente, donde indican una satisfacción inigualable. Algunos ejemplos, por ejemplo, pudieran ser actitud de servicio, respeto, escucha activa. Es importante que definamos cuáles son los valores que vamos a determinar y a perseguir en la empresa. Si tú valoras todo, en realidad no valoras nada. Tienes que enfocarte, crear una lista mínimo de 3 valores, máximo, diría yo, 8, 9 valores o 9 principios que detonen la identidad de tu negocio. Algo clave que a mí me sirvió para poder identificar los valores de mi empresa es imaginarme a mi empresa como una persona a la que quiero mucho, a la que yo daría la vida por él, pero ¿cómo me gustaría ver a esa persona? ¿Qué valores me gustaría que tuviera, ¿no? Esa es una manera, un ejercicio que nos pudiera ayudar a definirlos en caso que no los tengas definido. O revisarlos en caso que ya los tengas, pues investigar el significado de cada uno de los valores pudiera también ayudarnos a precisarlos, ¿no? Podemos combinar incluso algunos tipos de valores, algunos valores que a simple vista pudieran ser contradictorios, ¿no? Como por ejemplo la audacia con la responsabilidad. Al fin y al cabo, piensa que los principios que establezcas deben de resonar, deben de ser motivantes a nuestros empleados, a nuestros colaboradores, a nosotros mismos y a la audiencia que esté alrededor de nuestra empresa. Bueno, pues con esto concluimos la primera etapa del taller, del curso.
Les repito, vamos a tener en la plataforma el documento de los ejercicios para que ustedes los desarrollen en su casa o en su negocio, los puedan responder, y yo voy a estar muy atento también a través de la plataforma y de algún medio que ahí mismo se indique, para poder con mucho gusto resolver algunas de sus dudas, o por qué no orientarles a poder desarrollar estos 3 elementos de nuestro replan estratégico. Nos vemos en la siguiente etapa.